un secreto. ¿Sabe cómo el poder va a comenzar a desatarse en su vida? Cuando usted comience a actuar como el cuerpo de Jesús. Sencillamente. Hacer lo que Él quiere hacer. No lo que usted quiere hacer. Ese es el problema, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos hacer. Y no vemos al poder porque Él es la cabeza. Y si Él no quiere hacer algo, Él no va a apoyar eso. Ahora, cuando nosotros no vemos qué es lo que Él quiere hacer y comenzamos a movernos por eso, vamos a ver el poder de Dios y vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido de corazones de los hombres. Comenzamos a ver cosas que nadie ha visto, pero tenemos que entender esto. Por eso que esta lección nos trae y nos confronta. Dios es con nosotros, está en nosotros y por nosotros. Tenemos absolutamente la victoria garantizada. Hermano, para en toda área. Pero nosotros tenemos que creer esto y ¿cómo se llama? Y poseer esta palabra y caminar conforme a esa palabra. Otra de las cosas, hermano, que le quiero, la evidencia, ¿no? Que es la lección número 4. La evidencia de la morada interior del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que estaban la gente en Hechos, Pedro, en la casa de Cornelio, y le estaban predicando la palabra? O sea, la familia de Cornelio era gentil, no eran de la circuncisión, eran incircuncisos. Por lo tanto, los discípulos despreciaban a tal persona porque ellos creían, como buenos judíos, que la salvación no era para ellos, únicamente para los judíos. Pero Dios le muestra un sueño a Pedro, ¿no? Y le manifiesta de que también a ellos les he dado la salvación y el arrepentimiento y el perdón de su pecado. Entonces, ¿qué suscita? Pedro tiene este encuentro con este hombre, va a su casa y comienza a predicar. Y lo que se asombra, que sucede el segundo movimiento de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo, y comienza toda la gente que está ahí, que eran gentiles, a hablar en otras lenguas. Entonces, el índice y la evidencia de que las personas eran llenas del Espíritu Santo era el hablar en otras lenguas. Ahora, una de las cosas que quiero recalcar y pendiente, estas lenguas que se manifestaron, tanto en el día del Pentecostés, ¿no? que se manifestaron, no eran lenguas normales hoy común y corriente. Porque hoy, ¿no? se ha manipulado esa situación de las lenguas. ¿Por qué? Porque aquel que no habla en lengua, pero de pronto se inventa un jarabe, ¿no? Se lo inventa porque se lo quiere inventar, puede, y lo inventa, nadie le dice nada. Pero las lenguas que se manifestaron en Pentecostés eran idiomas, eran dialectos que no eran de ellos. Ahí, ¿cómo? Por eso era testimonio para aquellas personas. ¿Por qué? Porque sabían que era gente que no habían nacido en su país, en su nación, y hablaban esa lengua. No habían estudiado esa lengua y hablaban esa lengua. Eso es evidencia. Porque la única opción de que ellos pudieran hablar otra lengua era que por una manera sobrenatural hayan sido enseñados. Y eso es lo que el Espíritu Santo dijo. Ahora, nosotros hoy comúnmente nos ponemos a hablar en lengua, ¿no? Delante de quien sea, por querer hablar en lengua. ¿Sabes? Y eso no edifica. Solamente al que lo está hablando. Al otro dice que usted es el loco. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, que todo el mundo piensa, no, vamos a hablar en lengua. Hay un momento de oración, bueno, vamos a hablar todos en lengua. Pero hay momentos donde las demás personas, ¿no? Que no conocen estas cosas, comienzan a vernos, a hablar en lengua y no van a entender. No, por si en Pentecostés todo el mundo habla en lengua. Sí, pero acuérdense que Pablo habla de lenguas, lenguas terrenales y las celestiales. Habla de dos tipos de lenguas. Entonces, aquella gente habló la maravilla de Dios en las lenguas, en idiomas terrenales, que no eran los de ellos. Por eso es el milagro y la manifestación del Espíritu Santo. Es como que, ¿cuántos aquí saben inglés? Pero que hablan bien en inglés. Ninguno. Es como si una de ustedes se levantara, o de ustedes, los caballeros, se levantaran y comenzaran a hablar el inglés con un denuedo y con una perfección, como si lo hubiesen estudiado de años. Es más, como si hubiesen nacido allá.
Eso es el testimonio y el poder. ¿Cómo esta persona que no ha estudiado habla ese idioma? Entonces, claro, ahora está el celestial, que solamente lo entiende Dios, no lo entiende más nadie. Pero esas fueron las manifestaciones de la lengua. La lengua, la manifestación de lengua. Tenemos que tener mucho cuidado de eso y estar manipulando a la gente, hablar otras lenguas cuando el don no lo ha recibido. Porque la presionamos y la presionamos y la presionamos y la presionamos. A veces no somos prudentes, ¿no? Y entonces que lo hacemos que se pongan mal. Entonces, para salir del paso, yo conozco unos cuantos que comienzan a inventar, o simplemente no inventan. Hay unos que no inventan mucho. Había un muchacho por ahí que habla lengua y su lengua es la 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 y el la 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 y el la 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 la. Y entonces, o sea, uno se lo queda escuchando, ¿no? Ahora, otra cosa, si usted ve este tipo de manifestación, sea sabio y no se ponga a hablar, porque es otra cosa que se ha aprendido, de que si usted ve otra manifestación, ¿no?, de alguien hablando en lengua, y la lengua usted de pronto es rara, ¿no? De pronto usted ve, no, esto es aprendido, usted está diciendo, haga silencio. Ahora, otra cosa fue ese, si el espíritu le muestra a usted de que esa lengua es falsa, ¿no? Pero no por superstición o don de sospecha evangélico, sí, porque ese es el otro don, no es del Espíritu Santo, pero es el evangélico, el don de sospecha. Es el mismo don que usa la gente para montarse en los carritos. Usted sabe que la gente la gente se le mete el don de inspector Galler. Entonces cuando se van a montar en los carritos, como que te está muy feo, te va a atracar. No, pasa. Usted no ve, entonces, porque la gente que mira la cara como que sí, está sospechoso. Entonces ese es el don de sospecha. Muchas veces actuamos en ese don de sospecha y a veces nos engañamos, ¿no? Pero para eso Dios nos equipó con el Espíritu Santo. Recuerde, Dios nos dio su Espíritu, ¿no? ¿Para qué? Para que estuviese en nosotros, con nosotros y por nosotros. La evidencia, una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lengua. Pero también hay otros dones, ¿no?, que son el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia, el don de sanidad, el don de milagro y otros dones más. Esto no lo voy a tocar porque más adelante lo tocaremos. Y otros dones más. Le quiero hacer una cosa. Hay gente que pone patrones, ¿no?, de que si usted, el índice de que usted reciba la llenura del Espíritu Santo es que usted hable en lengua. El primer don que tiene que manifestársele es el don de lengua, ¿no? Porque ha sido su experiencia y han establecido eso. Pero yo le voy a decir, he sido lo contrario. A mí el primer don que se manifestó en mi vida fue el don de discernimiento de espíritu. Después, más luego, fue el de lengua. Pero el primero fue el discernimiento de espíritu. Y era, hermano, era que yo decía, claro, cuando lo tenía, no sabía, era un muchacho inmaduro en el aspecto cristiano. Entonces, yo sabía la gente con qué intenciones venía, ¿no?, y qué iban a hacer. No los conocía, primera vez que lo veía. Y entonces yo lo que le decía a mis amigos, que eran los más cercanos, yo le decía, yo usaba estas palabras porque era nuevo y no se me había instruido en eso. Yo usaba estas palabras. Cuando veía que era un hombre, ¿no?, y yo le decía, ese hombre está sospechoso. Entonces, Charles, está sospechoso.
ese viene aquí con algo, quiere hacer alguna trampa aquí. Y los muchachos, pero yo se los comentaba nomás a ellos. Entonces ellos, de pronto, ¡pum!, salía eso. Entonces a lo mejor era dos de sospecha, decía yo. Y entonces había mujeres, hermano, había mujeres que como fueron fracasadas en el mundo, entonces se van bien bonitas, van a buscar novio y esposo en la iglesia para ver si le va bien. Entonces mujeres llegaban, ¿no?, tanto mujeres como hombres, y yo a las mujeres y a los hombres que vivían con esa intención, hermano, entonces yo le decía a los muchachos, ¿viste la muchacha? No, muy bonita la muchacha. Y se ve, Dios la tocó, lloró ahí en el púlpito. Pero eso tiene cara de concupiscencia, le dije yo. Entonces me decía, Charlie, vos estás ahí paranoico ya. Entonces no, ojalá que no sea así, decía yo. Y hermano, y al rato sucedían las cosas, tanto hombres como mujeres. Entonces todavía yo no hablaba en lengua. La única lengua que hablaba era el español y el inglés medio chueco, ¿no? Más luego, dando una enseñanza, me vino el don de lengua. Ahora, ¿qué le quiere decir con esto? Que si Dios nos ha equipado con esto, con su poder, con sus dones, nosotros podemos enfrentar toda situación. La clase anterior a esta, le dijo que usted mismo podía ser hacedor de lo que Jesús hizo. Muchas veces, hermanos, nosotros no tenemos que llamar a un pastor o a un ministro para que haga algo por nosotros. Porque está Cristo en el trono esperando que usted haga algo que Él le mandó a hacer. Entonces, esta materia es para confrontarnos y ver el poder que está en nosotros y es responsabilidad de nosotros, ¿no? Y que nosotros comencemos a ejercerlo. Hermano, yo estoy ahorita, que si a mí me llaman, no, que se murió fulanito, y ya, a mí no pienso dos veces. Por el muerto para que se resucite, delante de quien sea. ¿Por qué? Hermano, pero si no se levanta, todo el mundo está. Pero hay una cosa, hay un temor en la gente, porque una vez pasó, ¿no? Yo no sé yo no sé dónde fue, ¿no? Pero se estaba orando por un muerto. Y era donde están los muertos, donde meten los muertos, ¿cómo se llama? En la morgue. Y entonces yo estaba ahí, pero no era que estaba orando. Estaba el hombre orando, ¿no? Y un temor tanto a la gente que cuidaba a los muertos, un temor, entonces estaban así. O sea, porque se imagina que aquello se levante. Que aquello se levante. Ahora, hermano, eso es lo que ellos tienen preparado para nosotros. Porque sabe que usted levanta un muerto y después se pone a predicar. Hermano, me disculpa aquí las mujeres, no es cuestiones personales. Hasta la suegra más endemoniada que usted tenga se le convierte. O el suegro. Porque para eso son los dones, manifestar el poder de Dios. Entonces, al ser testigo de ese poder, la gente ve y cree. Porque la gente ya está cansada de mucha palabra. Hermano, hay gente en la calle que sabe más Biblia hasta que uno. Ellos quieren las pruebas de ese poder que nosotros los pentecostales dijimos que alguna vez vino. Quieren la manifestación de ese poder. Y esa manifestación está en usted. Solamente tiene que ejecutarse como el cuerpo de Cristo. Amén. Dios le bendiga.